Para el propósito del día de hoy, nosotros nos concentraremos en una nueva palabra, en un nuevo concepto, que es optimización. Les contaba entonces que optimización en una función es hallar los valores mínimos o los valores máximos de una determinada función. En nuestro primer 50%, nosotros nos dedicamos a utilizar cerca de 7, 8 métodos para hallar raíces de una ecuación. En esta gráfica, estos 3 puntos representan las raíces de nuestra ecuación. Nuestra meta para los próximos ejercicios es poder hallar optimización, ya sea para un mínimo o para un máximo. Y esa es la primera diferencia que nosotros vamos a ver con ese primer concepto que habíamos visto en el primer 50%, que era raíces de ecuaciones. Ahora nosotros vamos a hallar máximos y mínimos utilizando métodos de optimización. En el libro de Chapra estamos hablando del capítulo 13. El capítulo 13, donde partimos del concepto de optimización. Y métodos para hallar optimización, nos vamos a concentrar en optimización unidimensional sin restricciones. Es decir, que nos vamos a dedicar a búsqueda de la sección dorada, interpolación cuadrática, y método de Newton y método de Brent para hallar máximos y mínimos utilizando métodos de optimización. Nos vamos a concentrar entonces en nuestros ejercicios relacionados con optimización unidimensional sin restricciones. Ok. Nuestro primer método se denomina búsqueda de la sección dorada. Y el día de hoy queremos una introducción a este método que busca lo siguiente. Veamos aquí Primero, cuando hablamos de los métodos de optimización, estos nos van a servir para hallar tanto máximos globales, mínimos globales y máximos locales, mínimos locales. El máximo global viene siendo como el máximo de las crestas. A esto lo podemos llamar crestas. Y el mínimo global es el mayor de los valles. A estos los podemos llamar valles de una función. El método o los métodos de optimización nos van a servir tanto para hallar máximos globales, máximos locales, mínimos globales, mínimos locales. ¿De qué se trata búsqueda de la sección dorada? Búsqueda de la sección dorada quiere hacer algo parecido a lo que nosotros hacíamos en bisección. Divide un sector de la función, entonces va a comenzar con un XL y un XU, X inferior, X superior, y va a hallar unos valores entre esos dos. Eso quiere decir que la zona entre XL y XU se divide en 3 partes y él después va a utilizar algún algoritmo para reducir una de esas 3 partes o quitar una de esas 3 partes. La búsqueda de la sección dorada, entonces aparece una nueva variable para nosotros
que es una D minúscula, que ahorita lo vamos a aprender a hallar. Y esa D es la que nos va a ayudar a nosotros a determinar las divisiones. Aquí lo dividimos en 3 partes. Una parte por acá, otra parte por acá y otra parte por acá. Cualquiera de esas 3 partes, esto lo llamamos subintervalo inferior izquierdo, esto lo llamamos subintervalo superior o derecho, entonces lo llamamos subintervalo inferior o izquierdo, y este subintervalo superior o derecho. Uno de esos 2 subintervalos se va a eliminar con una pregunta que le iremos a hacer basada en el valor de estas funciones. Y eso es lo que nos va a permitir cada vez acercarnos más a ese valor máximo. Bien. Pero, ¿qué es la sección dorada? ¿Alguien ha oído hablar de la sección dorada en matemáticas? ¿Pueden prender sus micrófonos? Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. ¿Dónde está para nosotros la razón dorada? Aquí en esta expresión. Por cada unidad horizontal, la altura corresponde a este número, al 0.6183. Y esa es la famosa o el famoso rectángulo dorado. ¿De dónde sale ese 0.6183? De esta expresión. Raíz de 5 menos 1 dividido en 2. Esa es la famosa expresión que utilizaron los griegos para representar la perfección o la belleza. ¿De dónde sale ese número? También está asociado a algo que se llama la razón de Fibonacci o la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci converge a ese número, a 0.618013. ¿De dónde sale la serie de Fibonacci? Divide primero 0 sobre 1, luego 1 sobre 1, luego 1 sobre 2, luego ese resultado que le dio, luego 2 sobre 3, luego 3 sobre 5, 5 sobre 8, y así sucesivamente. Ahorita no, que eso viene de la serie de Fibonacci, pero nuestro interés está concentrado es en este número, en raíz de 5 menos 1 sobre 2, que es la representación del número dorado.
Ok, llevemos ese número aquí a nuestra diapositiva. Bien. ¿En qué queremos avanzar el día de hoy? En el concepto de proporción dorada dada por esta expresión, esta D que estábamos hablando en nuestra relación para poder dividir esto en tres partes. Entonces se va a utilizar la variable D. Esa variable D se calcula como la razón dorada de el ancho de esa base que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, los dos datos iniciales que vamos a ingresar en nuestros ejercicios es un XL y un XU. Se calcula la razón dorada de esa resta entre XU y XL y se hallan dos nuevos valores o dos nuevos puntos. X1 es la suma de XL del X inferior más D y X2 se calcula como la resta entre el límite superior XU y esa razón dorada. Esos cálculos a nosotros nos permiten, pues, lo que estábamos hablando de dividir la zona, el rango entre XL y XU se divide en tres partes. Y utilizaremos el criterio, este criterio, si f de x2 mayor que f de x1, entonces el dominio de x a la izquierda, perdón, si f de x1 mayor que f de x2, entonces el dominio de x a la izquierda de x2 se puede eliminar. Eso quiere decir, eso es para este caso, cuando se pueda eliminar el subintervalo derecho. Conclusión, esta va a ser la pregunta que le iremos a hacer. Este es nuestro condicional que iremos a utilizar en nuestra tabla de Excel. Le iremos a preguntar si f de x1 es mayor que f de x2. ¿Sí? Y si eso es cierto, entonces el x2 será el nuevo XL para nuestro ejercicio. Y eso eliminará uno de los dos subintervalos. Yo creo que si alcanzamos a hacer una prueba rápida de este método, o por lo menos avanzamos en una primera parte de nuestro ejercicio en Excel. ¿Qué nos interesa? Nos interesa llevarnos estas ecuaciones y este condicional. Con uno de los dos condicionales es suficiente. Estas ecuaciones y este condicional los queremos llevar a nuestro ejercicio. Bien. Vamos a Excel. Bueno,
¿Qué ejercicio vamos a hacer? Aquí hay un ejercicio el que nos propone el libro. La función f de x igual a 2 por el seno de x menos x al cuadrado sobre 10, hay que hallarle el máximo a esa función. Entonces, grafiquémoslo primero para poder saber qué tipo de ejercicio es. Como estoy aprovechando las herramientas tecnológicas, entonces lo vamos a graficar en Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Algo pasó con mi explorador. Ahora sí. Bien. El ejercicio dice 2 por el seno de x utilicemos el módulo de álgebra. Dos por el seno de x menos x al cuadrado décimos. Dejemos esto entre paréntesis, el x al cuadrado. Listos. Y eso igual a 0. Ok, perfecto. Aquí está nuestra función. Tiene una raíz cercana al 2.8. Ah, sí, 2.75. Y lo queremos vamos a pegar ese dibujo aquí. Vamos a pegar ese dibujo aquí para tenerlo de referencia. Bien. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en optimización o qué queremos en Excel con este ejercicio?
aplicar la ecuación que acabamos de ver y que tenemos aquí. Entonces la meta es tener un valor D que se pueda calcular, un valor de X1, un valor de X2, y esos valores dependen de el XL y el XU inicial que nosotros le demos a nuestro ejercicio. Construyamos una tabla entonces que nos sirva de apoyo. Hagamos la vertical. Entonces, comencemos con iteración. Iteración. Luego, XL. Luego, XU. Valor inferior, valor superior. ¿De dónde salen esos datos? De la gráfica. Entonces nosotros debemos escoger un XL inferior a este máximo que consideramos este máximo estará cercano a 1.5. Hay un cálculo a ojímetro. Entonces podemos considerar un XL inferior a ese aparente máximo de 1.5. Podemos establecer, si quieren, este 0 como el XL y un 2.7, ¿sí? Por aquí cercano a la raíz de 2.70 y algo. El 2.7 lo dejamos como XU. Entonces, estos valores, el 0 de XL y el 2.7 de XU, van a salir de nuestra gráfica, de nuestra percepción visual, un límite o un valor inferior al máximo y un valor superior al máximo. Bien, ahora sí dediquémonos a los valores que nos va a pedir la tabla. D. Y de una vez entremos la ecuación para D. D es igual razón dorada, que es raíz de 5 menos 1, cerramos el paréntesis del numerador, dividido en 2. Y eso estará multiplicado por la resta entre XU y XL. Ese es nuestro valor de la variable D, que la hemos denominado la razón dorada. Entonces, el número dorado o la razón dorada, perdón, la razón dorada para esta proporción entre 2.7, entre 0 y 2.7, es equivalente a 1.66. Se calcula un nuevo valor que se denomina X1. X1 tiene la fórmula X1 igual a XL más D. Entonces es igual a XL más esa proporción dorada. Y X2
es igual, tiene su fórmula también, a XU menos esa proporción dorada. XU menos esa proporción dorada. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar para poder hacer la pregunta del condicional? Hallar f de x1 y f de x2. Entonces, necesitaremos f de x1 y necesitaremos f de x2. Todavía me quedan 3 minuticos antes de que se corte la señal. Ok. ¿Y qué función? Pues nuestro ejercicio. Aquí está nuestro ejercicio. Y nuestro ejercicio dice 2 por el seno de x. ¿Quién es x? ¿Quién es x en este caso? El x1. Aquí, en este caso será la celda C15. Menos x al cuadrado. Esa misma celda C15 elevado al cuadrado dividido en 10. Muy bien, esa es la función para x1. ¿Qué nos faltó? Que este Excel y está en español. Listos. Sigue f de x2. Ah, esto es fácil porque se puede arrastrar. 2 por el seno de C16 menos C16 sobre 10. 16 elevado al cuadrado sobre 10. Muy bien. Esta no, en realidad no es la iteración 1, sino la iteración 0. La primera iteración es la a continuación. Hay que hacer la pregunta. F de x1 mayor que f de x2. Entonces, sí. F de x1 es mayor que f de x2. Entonces, x2 será el nuevo xl. Ahí es lo que le estamos diciendo. X2 va a reemplazar a XL. De lo contrario, entonces aprovecho para hacer un repaso rápido de esta primera fórmula que hemos utilizado aquí en la primera iteración. Y esa primera fórmula corresponde a la pregunta del condicional. La pregunta del condicional es f de x1 mayor que f de x2. Si eso es cierto, entonces el dominio a la izquierda de xl, de x2, perdón, el dominio a la izquierda de x2 se puede eliminar. Es decir, desde xl hasta x2 se puede eliminar. Por lo tanto, x2 será el nuevo xl.
Y eso es lo que hemos expresado en esta fórmula. Si f de x1 es mayor que f de x2, entonces x2 pasa a reemplazar esa casilla de xl. De lo contrario, cuando esto no ocurra, cuando este condicional no ocurra, el xl se debe mantener. Ese es el primer condicional que establecimos para la función, perdón, para el valor de xl. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo condicional, pero ¿qué le ocurriría a xu? Entonces, si f de x1 es mayor que f de x2, entonces se mantiene xu. Porque el que se va a eliminar es el sector izquierdo. Es aquí xu, que es donde está el sector derecho, ese no se toca. De lo contrario, sí se cambia, pero se cambia es por x1. ¿Por qué x1? Porque x1 es el que está a la izquierda de xu. Ok, cerramos paréntesis. Alargamos esta expresión. Esas 5 celdas de la raíz dorada, x1, x2, f de x1, f de x2. Y eso quiere decir que ya podemos ampliar nuestras ecuaciones para las demás iteraciones. ¿Y qué debemos empezar a encontrar? Debemos empezar a encontrar que xl, xu, x1 y x2 tienden a un único valor. Vamos a seguir ampliando nuestra tabla. Para nuevas iteraciones. Debemos encontrar que D tiende a un valor de 0 cada vez más pequeño, que XL, XU, X1 y X2 tienden al mismo número. Ya casi tienden a 1.427. Ampliémoslo. Llevémoslo hasta la iteración 20. Y aquí podemos decir, el máximo de nuestra función está en el valor 1.4275, ¿sí? 1.427. Quiero consultar en el ejercicio del libro. Efectivamente, mire. El máximo, después de 8 iteraciones, está en 1.4427. Y la convergencia tiende a 1.4276, tal y como nosotros lo estamos encontrando aquí en estos dos valores. Cualquiera de estos dos valores es considerada nuestra respuesta. 1.4275, 75, 69.
Si lo seguimos ampliando, esto debe llegar 1.42755. Bien. Voy a dejar este momentico para preguntas, aclaraciones